Un feliz sábado, hermanos. Amén. Dios les bendiga. Amén. Y agradecemos al Señor por estar en la casa y por poder predicar su santísima palabra. Bien, hermanos, hemos estado leyendo una cita bíblica de Juan capítulo 20. Quiero mencionarles de que esto nos ubica en las últimas escenas de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y al analizarla vamos a ver lo que nosotros llamamos algunas desilusiones o chascos que experimentaron ellos, pero que no son exclusivos de ellos, sino que con el correr del tiempo se han vuelto a replicar en nosotros que somos sus discípulos de los últimos días. Por ejemplo, tenemos el relato acá de que María Magdalena fue una de las mujeres privilegiadas que no solamente vio dónde fue colocado el sepulcro de nuestro Señor y dónde le depositaron a él su resto, sino que también fue la primera que fue testigo de su resurrección. En este sentido, ¿por qué llamamos a este escenario el escenario de las grandes desilusiones o chascos? Porque días atrás toda la multitud había visto a Cristo entrando en un pollino y habían aclamado: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ahora, ¿cómo lo ven? Crucificado, muerto y sepultado. Posiblemente las esperanzas de muchos de ellos quedaron muertas al verlo a él muerto y sepultado. Sin embargo, cuando estudiamos estos detalles vamos a ver de que esto no es exclusivo de ellos. Bien, el primer día de la semana, dice en el verso 1 del capítulo 20 de Juan, María Magdalena fue muy de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio la piedra quitada del sepulcro. Quiero decirle de que cuando usted pierde un ser amado, le queda a usted algo en su corazón, de cuántas cosas usted pudo haber hecho por él en vida, ¿sí o no? Y lamentablemente, ya después de que la persona muere, ya no podemos hacer mucho por ella. Yo no sé lo que había en el corazón de los discípulos, ni sé lo que había en el corazón de María Magdalena, pero lo que sí sé de que ella pensó que lo que no pudo hacer en vida, lo podía haber hecho después de muerto. Y preparó hierbas con el objetivo de ir prácticamente a ungir el cuerpo de Cristo. La moraleja de esto es, hermanos, si usted tiene algo que hacer por alguien que ama, hágalo mientras vive. Llegarán los momentos en que usted ya no podrá hacer nada por esta persona. Y hablando de la aplicación a Cristo, si usted puede hacer algo hoy por Cristo, por su obra, por Él, en su amor, en su gratitud a lo que Él ha hecho por su vida, hágalo hoy. Cristo dijo palabras muy sabias: llegará la noche en que nadie podrá obrar. Así que esta es la primera moraleja del relato. Sin embargo, el detalle del capítulo 20, verso 1, nos dice de que María llegó siendo aún oscuro. No confundamos esto con la claridad del día. Marcos capítulo 13, verso 35, nos habla de que los judíos contaban 4 vigilias en la noche. Ustedes lo pueden leer ahí. Una era la tarde o anochecer. La segunda era la medianoche. La tercera era el canto del gallo. Y la última era la mañana. La mañana venía a ser desde las 3 de la madrugada hacia la salida del sol. Es en esta última vigilia de la noche cuando María Magdalena va al sepulcro. Y tanto era el anhelo de ella de hacer algo por el Señor, aún ya muerto, que no le importó pensar si alguien le iba a ayudar a mover la gran piedra que se llama la tumba. Y así podemos ver, pero ella quería hacer algo por el Señor. Llegando, el primer asombro que experimenta esta mujer fue de que la tumba estaba removida, la piedra que la cubría. Y leamos el versículo número 2. Dice que de inmediato ella fue a donde estaban los discípulos
Y ustedes saben que estaban encerrados en un aposento alto por miedo a los judíos. Y llegó inmediatamente donde estaba Pedro, donde estaba el discípulo amado, que todos sabemos que ese discípulo amado es Juan. Inmediatamente ella les dice lo que había experimentado y les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde había sido puesto. Pregunta: ¿esta era la versión real de los hechos? No. ¿Cristo qué? Había resucitado. Pero ¿qué fue lo que María pensó? Que su cuerpo había sido llevado a un paradero desconocido y robado. ¿Cuál es la causa de los asombros según lo que vemos aquí? Ignorancia, creerle a alguien y no creerle a la Biblia, creerle a cualquiera menos a Dios. Eso lo vamos a ir descubriendo en este punto. Lo puntual de esta narración es que María distorsionó la realidad y dio un mensaje equivocado y errado de lo que era el verdadero acontecimiento. Y sin embargo, tanto impactó la noticia a Simón Pedro y a Juan, que dice del verso 3 en adelante, que salieron corriendo rumbo al sepulcro. Y dice que primero llegó uno y entró, y el otro solo se quedó afuera, viendo lo que había acontecido. Y la palabra que me da mayor tristeza es lo que dice el verso 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, vio y creyó, dice allí. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué fue lo que él creyó? ¿La versión verdadera o la versión equivocada? La versión equivocada, que había sido robado su cuerpo. Y luego el versículo 10 dice que los otros discípulos llegaron al aposento y volvieron a decirle a los demás, ¿qué versión? La versión equivocada, que Jesucristo había sido robado su cuerpo y que no se encontraba en el sepulcro. Pregunto, ¿acaso no ellos habían escuchado de Cristo 3 años y medio su palabra? Cristo se los dijo varias veces, ¿sí o no? Que el Hijo del Hombre sería muerto, sería crucificado por los judíos y luego resucitaría, ¿qué? Al tercer día. Quiere decir que las palabras que Cristo les dijo a ellos entraron por aquí, salieron por aquí, no llegaron aquí, ni mucho menos subieron aquí. Amén, hermanos. Son situaciones que podríamos decir exclusivas de ellos. No, esto se vuelve a repetir aún en los últimos días. Y en este sentido quiero decirles algo más. ¿Acaso aquel que resucitó al hijo de la viuda de Naín y resucitó a Lázaro 4 días después de muerto, ya casi descompuesto, no podía resucitar él mismo? ¿Amén, hermanos? Amén. Él podía también con el mismo poder resucitar él mismo. Sin embargo, lo que vamos a descubrir es que estas personas o no confiaban en Cristo, o no confiaban en las Escrituras, o eran muy entregadas a creerle a cualquier cosa menos a Dios. Esto se vuelve más delicado, amados hermanos, en el siglo XXI. ¿Por qué razón? Porque los accesos que usted y yo tenemos a la Biblia son mucho mayores. Hay programas de computadora, hay programas que nos ayudan a comprender lo que los textos indican, hay estudios sistemáticos de la palabra. Y es pecado que algunos de nosotros que decimos tener la mayor suma de verdad acumulada y una verdad presente, seamos tan dados a creerle a cualquiera menos a Dios y a su palabra. Y eso se vuelve más complicado para el pueblo adventista del séptimo día. Bien, ¿cuál es la causa principal de estos asombros? Vamos a leer el verso número 9. Juan capítulo 20, verso 9. Y ustedes van a escuchar estas palabras tristes. Porque aún
no habían ¿qué? Entendido la escritura que era necesario que el Señor resucitara de entre los muertos. ¿Cuál es la causa de los asuntos? Ignorancia a la palabra. ¿Qué es lo que le dijo Cristo a los líderes judíos en Mateo 22, 29? Erráis ignorando ¿qué? Las escrituras y el poder de Dios, dando a entender de que el error más grande que un cristiano puede cometer es no profundizar en el contexto de lo que la palabra de Dios dice. ¿De qué sirve creerle a un político? ¿De qué sirve creerle a un magnate económico, filántropo? ¿De qué sirve creerle a un famoso de Hollywood si no le dice nada de acuerdo a la Biblia? ¿Amén, hermanos? Pero si usted habla y cree a alguien que dice conforme lo que dice la Biblia, eso es fructífero. Y lo importante de esto es saber que si usted le cree a Dios, el Señor es fiel y firme en cumplir su palabra. Sigamos leyendo, cambiemos un poco el escenario. ¿Qué hubiera ocurrido si ellos hubieran entendido la verdadera realidad? Les voy a invitar a que me ayuden a leer algunos versículos. San Marcos capítulo 16, verso 1. Y ustedes van a decirme si era justificable las actitudes que ellos habían tomado. ¿Y por qué vamos a tocar estos puntos? Porque yo quiero decirle de que el mundo nos observa. El mundo ve el desarrollo testimonial del creyente. Y el mundo puede descubrir si usted y yo, en el siglo XXI, estamos viviendo como que creemos que Cristo ya viene, o si estamos viviendo como que el Señor tarda en venir. Vamos a Marcos 16, versículo número 1. Dice lo siguiente: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y Marta, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Detengámonos ahí. Si ellas hubieran sabido que Cristo había resucitado, ¿hubieran ido a gastar el dinero infructuosamente? Claro que no. Hubieran invertido el dinero en algo mejor. Ahora ubiquémonos nosotros en el siglo XXI. ¿Cuántos de nosotros estamos invirtiendo los escasos recursos en vanidades que no testifican que creemos que Cristo viene? ¿Cuántos estamos como cualquier ser humano del mundo, afanados por ganar el dinero como que no hubiera una eternidad con Cristo por delante? ¿Cuántos en realidad están testimoniándole al mundo que su prioridad es el reino de Dios y su justicia, y que lo demás viene en añadidura? ¿O estamos dando lo mismo que hacen todos los demás? Imagínese ella gastando recursos cuando ellas deberían de haber entendido que Cristo había resucitado y no había necesidad de gastar infructíferamente el dinero. Vamos a otro ejemplo. Juan capítulo 20, verso 19. Y fíjate lo que dice ahí. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, no se cambia la escena, el mismo día era, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Detengámonos ahí. ¿Por qué razón estaban encerrados ellos? Miedo. ¿Y qué tal si ellos hubieran entendido que Cristo había resucitado? En vez de haberse encerrado, hubieran salido a decir: señores, Cristo ha resucitado, o señores, Cristo al tercer día ya está de pie con nosotros. ¿Qué testimonio estaban dando ellos de su fe a Cristo, de su fe a las Escrituras, de su fe a la fidelidad de Dios en su palabra? Un testimonio totalmente divorciado de la realidad. Y vamos a lo peor, lo que yo llamo el colmo de los colmos. Mateo capítulo 27, del verso 62 al 64.
Este es el colmo de los colmos, que ya lo van a descubrir ustedes. Veamos lo que dice ahí. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Pregunto: ¿de quién era la versión se han robado el cadáver de Cristo? Los discípulos. Era de los enemigos de Cristo. Era del Sanedrín judío. Y a esa versión era la que creyó María y los apóstoles, y no la versión verdadera que dice la Biblia, o que Cristo predicó en vida. ¿Por qué sacamos a luz este punto? Porque el colmo de los colmos es que alguien que pertenece al pueblo remanente, que ha acumulado la verdad por siglos y tiene una verdad actual, en vez de predicar lo que se debería de predicar, se ponga usted o yo o cualquiera de nosotros a predicar cualquier mensaje de cualquier otra iglesia que no es el necesario para estos últimos días. Enfoque usted el entorno. Aquí estamos hablando de eventos relativos a la primera venida, y tuvieron su lugar, y muchos fallaron en esto. Ahora hablemos de los eventos relativos a la segunda venida. ¿Qué es más fácil para un predicador? Agarrar el canal de televisión, sintonizar el canal 17, el canal 25, el canal 27, el canal 29, y reciclar un mensaje de cualquier predicador corriente y venir a lucirse aquí a un púlpito como un gran predicador. Cuando la gente de otras iglesias viene aquí, viene con la esperanza de escuchar algo diferente, algo nuevo, algo que Dios ha revelado a esta iglesia y que no lo ha dado a otro pueblo. Pero ¿qué tal si ellos vienen y escuchan lo mismo? O personas que predican porque les gustó el sermón sin haber analizado que lo que decía era lo correcto. Como dijo Cristo: colamos el mosquito, pero tragamos completo ¿qué? El camello. Ni siquiera nos preocupamos por saber si eso era lo correcto o era la verdad, pero nos lucimos como buenos predicadores, predicando cualquier cosa. Campañas van, hermanos, campañas vienen. Cambia el predicador en la campaña, pero el temario es el mismo. ¿Sí o no? ¿Y a dónde está la verdad que deberíamos de predicar entonces? La verdad que deberíamos de ensalzar, porque ya el tiempo se está acabando y no vamos a tener la oportunidad de predicar con libertad como lo tenemos ahora, y deberíamos de estar enfocados en ese punto muy importante de saber qué testimonio nosotros estamos dando también ante las personas. Cuando nosotros hablamos de nuestros pioneros fundadores, nos recordamos de que ellos eran los del pueblo del libro negro, porque las pastas de las Biblias antiguas eran generalmente de color negro, no como la que tengo yo en la mano. Pero ellos se llamaban los hombres del libro negro. El pueblo del libro negro, ¿por qué? Porque esos hombres estudiaban ¿qué? La Biblia, y predicaban la Biblia. Lamentablemente nosotros posiblemente no podamos dar un estudio de fe de Jesús si no llevamos el ejemplo, el libro a la par. Y por eso quizás en la Biblia nos han colocado la fe de Jesús al final, porque todavía no tenemos la capacidad de dar el estudio de memoria. Pero si usted analiza a un Guillermo Miller, con una Biblia y una concordancia desarrolló todo lo que la iglesia todavía sigue sosteniendo acerca de Daniel y Apocalipsis.
¿Sí o no? ¿Y nosotros qué? En el siglo XXI. Con tecnología, con internet, con muchas cosas más, programas en computación que nos deberían de facilitar el estudio y la asimilación. Deberíamos de seguirnos preguntando si somos en realidad el pueblo querido. Ahora viene otro punto importante. Vamos a leer Hechos capítulo 17. ¿Qué otro ejemplo podemos tomar de las experiencias en relación a la primera venida, en nuestra relación con la segunda venida y sus eventos? Hechos capítulo 17, versículo 10 y versículo número 11. Fíjese bien lo que vamos a leer. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los de Tesalónica, porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Sabían ustedes de que Pablo era uno de los tremendos expositores de la Biblia? Criado a los pies de Gamaliel, uno de los mejores judíos, eruditos. Pablo se sabía las Escrituras así. Pero cuando llegó a Berea, los hermanos dijeron: Señor, déjanos ver primero si lo que tú dices está de acuerdo a la Escritura. ¿Qué era lo que les importaba a ellos? El mensaje, no el mensajero. Pero en el siglo XXI la gente se amontona por ir a oír mensajeros y no necesariamente por el mensaje. ¿Qué nos está sucediendo a nosotros en este siglo XXI? Lo que nos debe de interesar es que quien sea el que Dios use, predique de acuerdo a toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que nos debe de interesar a nosotros. No andar en el afán de andar siguiendo un predicador, mucho menos si son predicadores que se lucen predicar con Biblia cerrada. Porque a algunos les gusta hablar sermones de un solo versículo y no sabe usted si está diciendo lo correcto, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Ahora, apliquémoslo ahora al siglo XXI donde estamos. Vamos al libro de Daniel. Daniel capítulo 12, versículo número 4. ¿Qué es lo que profetiza Daniel? Y esto vuelve más delicada la circunstancia a los que vivimos en los últimos días. Daniel 12:4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Imagínense nosotros que vivimos en el siglo XXI. Ya para la época en que vivimos, el conocimiento del libro de Daniel ya no está sellado. Ya está, ¿qué? Abierto. Y la gran pregunta es, ¿por qué nosotros no lo entendemos? Vamos a ver que dice Apocalipsis capítulo 10. Y aquí va a ver usted la misma escena bajo otro tiempo y otra circunstancia. Y nos da un mensaje. Apocalipsis 10, versículo 1 y 2. Dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito que abierto, y su pie derecho sobre el mar y su izquierdo sobre la tierra. ¿Qué le indica de que el ángel ya tenía el libro abierto? Que ya había llegado, ¿qué? El tiempo del fin. Y este es el punto importante. Nosotros ya vivimos en un tiempo en que deberíamos de conocer la Escritura. La ciencia de la profecía ha aumentado, dice Daniel. Ahora volvamos a Daniel 12. ¿Cómo sabemos nosotros cuándo comenzó el tiempo del fin? Nos debe de interesar.
Daniel capítulo 12, versos 6 y 7. Fíjense lo que dice ahí. Dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Está hablando de lo mismo, ¿sí o no? El libro será abierto en el tiempo del fin. Y luego él pregunta: ¿cuándo vendrá el fin de estas cosas o maravillas? Y en el verso 7 dice la época: y oía al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Cuándo iba a venir el fin de estas maravillas? Cuando se cumpliera tiempos y medio tiempo. ¿Qué periodo es ese? 1260 años, que comenzaron en el 538 y terminaron ¿en qué año? 1790. El tiempo de la herida mortal del sistema del papado no solo marcaba ese evento, marcaba también que el tiempo en que la profecía del libro de Daniel sería abierta al entendimiento había también comenzado. ¿Qué otro detalle nos arroja el texto? Cuando acabe la dispersión del poder del pueblo santo. ¿Cuándo acabó la dispersión del pueblo de Dios? Cuando terminó la hostilidad de la Inquisición. ¿Sí o no? Al terminar la Inquisición, la Iglesia tomó libertad y pudo fomentar libremente el estudio de la Biblia. Cosa que en el mensaje de las 7 iglesias sabemos que no se pudo valorar esa apertura de libertad y de tiempo. Y por eso Dios tuvo que escoger a un remanente con la mayor suma acumulada de verdades y con una verdad presente para que pudiera predicar estas cosas. Pero ¿por qué algunos de nosotros aún en el siglo XXI no las predicamos? Es algo que debemos de valorar en nuestro corazón. ¿Será que yo no creo en mi mensaje? ¿Será que yo le creo mejor a otro mensaje no adventista? ¿Será que por eso traigo sermones de otra iglesia a la iglesia adventista? Porque creo que mejor es más efectivo, más llamativo, más interesante el mensaje de ellos que el mío. No le creo a Dios y a su palabra, no le creo a Dios y a los testimonios. ¿Qué es lo que nos está sucediendo? Porque a estas alturas nosotros se nos está acabando el tiempo de la gracia y deberíamos de estar preparando a un pueblo y a un mundo para la segunda venida de Cristo. Porque el mundo necesita conocer al Dios Salvador y Redentor. Vamos a Job capítulo 24, versículo número 1. Y fíjese cómo comienza y cómo termina el versículo. Job capítulo 24, versículo número 1. La primera parte nos alude que nos compete a nosotros. Y dice: puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso. ¿Quién duda de eso? ¿Dios conoce los tiempos, sí o no? Amén. Claro, Él es el creador de los tiempos. Él vive en la eternidad, pero ha fijado tiempos y sazones para que se desarrolle todo el escenario en la tierra. Pero ahora viene lo que nos compete a nosotros. Si sabemos que Dios conoce los tiempos, ¿por qué, dice, los que le conocen no ven sus días? ¿Por qué nosotros no estamos viviendo a la altura de la demanda del tiempo en que vivimos? Y le voy a poner ejemplos. Cuando fue la primera venida de Cristo, el nacimiento, dígame usted quiénes eran los que estaban interesados en estudiar la profecía y saber la época exacta en que el Señor iba a nacer. Algunos pastores meditaban en párrafos de la Biblia,
Pero la gran mayoría, dígame, cuando llegaron los magos de Oriente donde el rey Herodes, ¿cuál fue el asombro del rey Herodes? Cuando ellos llegaron a decirle, ¿dónde está el rey que ha nacido? Y empezó a decirle a los escribas, escriba, busca inmediatamente a dónde dice la Biblia que van a ser el Mesías. Y todo nervioso el escriba agarró el rollo de Miqueas y le dice temblando, Señor, en Belén de Judea. Y le digo, en Belén de Judea dice que van a ser. Pero yo quiero preguntar, ¿estaban preparados para el evento ellos? ¿Qué profecía indicaba de que Cristo iba a venir a ser una realidad encarnada entre los hombres? Las profecías de Daniel capítulo 8 y el capítulo número 9. En el contexto del gran periodo de los 2300 días, Daniel capítulo 9 hablaba de un periodo de 70 semanas para el pueblo judío. Y dentro de esa semana dice que en la última entraría en curso el Mesías príncipe. ¿Estaba profetizando que el Mesías iba a venir? ¿Sí o no? Claro. Pero la pregunta es, ¿por qué ellos no entendieron esto? Ahora vamos a ver los ejemplos positivos de aquellos que sí entendieron y evaluemos su conducta. Porque como les decía al principio, la gente observa al creyente. La gente quiere ver algo diferente en nuestras vidas. La gente quiere ver personas con convicción, que si dicen que Cristo viene, porque están viviendo de acuerdo a esa expectativa. Eso es lo que la gente busca. Pero si ven a uno de nosotros afanado como cualquier ser humano, regular, que no tiene ni esperanza, ¿qué es lo que usted está testificando al mundo? Vamos a los ejemplos saludables. Vamos al libro de Lucas. En el libro de Lucas aparecen dos ancianos. Uno se llamaba Simeón y la otra se llamaba Ana. Y ahí está el capítulo que dice de que el niño fue presentado al templo. Si ustedes leen con cuidado este capítulo, que es el capítulo 2 de Lucas, ustedes van a descubrir que estos dos ancianos siempre iban al templo a anunciar que ellos estaban allí porque esperaban que en esos momentos apareciera el niño Jesús, el Verbo de Dios encarnado. Y llegó el momento en que María llegó con José, con sus dos tórtolas y sus dos palominos. Y cuando llegaron, inmediatamente Simeón agarró al niño y le dijo al Señor, Señor, ahora me puedes llevar al sepulcro porque mis ojos han visto el cumplimiento de una profecía de tu palabra como una realidad. Y Ana, la viuda, que de día y de noche en ayunos predicaba, decía, este es el Salvador de Israel. Y lo demás, ¿qué sucedió con ellos? En la vida normal, como que nada está sucediendo a tu alrededor, viviendo una vida que cualquiera puede vivir, pero que no es justificable vivir por aquellos que tienen una convicción y una esperanza. Esas son las cosas que nosotros debemos de revelar. Ahora vamos a un tercer ejemplo de convicción. En Juan capítulo 1 se habla de que fueron a interrogar al desierto a Juan el Bautista. Y le preguntan, ¿quién eres tú? ¿Eres tú el Cristo? No, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar la senda del Señor y preparar su camino. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Tenía familia, techo, comida y comodidad Juan el Bautista donde él vivía antes? Sí. Y pregúntese, ¿por qué Juan el Bautista abandonó eso y se fue a predicar al desierto? Porque él tenía convicción ¿en qué? En la Biblia, en que llegaba el momento predicho por Dios en su palabra, que el Mesías tenía que llegar y él había sido comisionado para preparar el camino del Señor. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuántos de nosotros en el siglo XXI estamos dispuestos a sacrificar nuestra comodidad para predicar esta verdad? ¿Qué es lo que mira la gente? Vuelvo a repetirlo en nosotros.
Años van, años vienen y nosotros iguales. Semanas de reavivamiento, 40 días de madrugada, el 41º día ya nadie madrugó. Ya nadie sigue el año bíblico casi. La radio lo tira todos los días y posiblemente ni lo oímos, ni siquiera en el oído, mucho menos leerlo. Devoción sistemática, y estamos tan enraizados en los asuntos de la tierra que tenemos tiempo para todo menos tiempo para Dios, y mucho menos para predicar su palabra. Y aquí viene el punto que es delicado. El Señor nos lo va a demandar a nosotros. ¿Cuántos de nosotros tenemos una biblioteca quizás hasta con telarañas? ¿Sí o no? Y si yo le preguntara cuántos libros de esa biblioteca usted ha leído, ¿qué me diría? No los he leído. Y sabe que el tiempo se le está acabando y no los va a lograr leer todos. Ahora dígame usted, ¿cuánto de esos libros usted ha predicado? ¿Cuánto de eso ha enseñado al mundo? Son cosas que nosotros debemos de reflexionar muy seriamente, hermanos, porque efectivamente el tiempo de la gracia sí se nos está acabando a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que sí debería de asombrarnos a nosotros? Y no desplegar una tremenda ignorancia como la que desplegó María, los apóstoles, y que posiblemente estemos demostrándole al mundo que no sabemos el tiempo en que estamos viviendo. Y estamos viviendo como que dice Mateo 24, mi Señor tarda ¿qué? En venir. Y si usted lo analiza ese texto, dice, dijo el mal siervo en su corazón. Hay cosas que no las demuestra uno a la vista, pero están aquí. Mi Señor todavía no viene. Tengo tiempo para comer, tengo tiempo para beber, tengo tiempo para maltratar a la gente, pero no tengo tiempo para prepararme. Y cuando venga el Señor, ¿qué va a suceder? Nos va a hallar sin preparación espiritual. Hablemos ahora de los puntos importantes. ¿Qué es lo que quiere decir la Biblia cuando habla de profecía? Vamos a leer 3 versículos. Juan capítulo 13, versículo número 19. Y dice así, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Un anticipado anuncio de eventos que van a ocurrir y que deben de confirmar nuestra fe en su fiel cumplimiento. Juan 14, 29. Y ahora os he dicho esto antes que suceda, para que cuando suceda, ¿qué? Creáis. Anuncio anticipado que confirma la fe en el fiel cumplimiento. Juan capítulo 16 del 1 al 4. Dice también, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que con ello rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y el 4 dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había ¿qué? Dicho. ¿Qué es lo que sí debería de asombrarnos a nosotros? Ver a un Dios que es fiel en cumplir su palabra. Ver a un Dios que es exacto en el tiempo que Él indica en su palabra, que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que Él ha dicho. Eso debería de asombrarnos a nosotros y debería de hacernos que el corazón vibrara de fe, de convicción y creer que lo que Él ha revelado a este pueblo remanente debe de ser comunicado al mundo porque Dios lo va a cumplir. Amén, hermanos. Dios va a cumplir esa palabra. Estos oídos no me van a dejar mentir. Yo he escuchado a personas relevantes dentro de nuestra iglesia decir, yo no creo de que Dios va a permitir el tiempo de angustia en el tiempo de la ley dominical. Si Dios es misericordioso, Dios es amor.
Estos oídos han oído eso, de algunos que se atreven a predicar así. Y en una oportunidad este servidor le dijo a uno de ellos: discúlpeme, ¿y con Cristo qué fue lo que hizo el Padre? ¿Impidió su sufrimiento? ¿Impidió su pasión y su muerte? No, dice, lo entregó, dice, en manos de los impíos. Y ahora yo le pregunto, ¿y usted y yo qué de menos tenemos como para que Dios diga, por amor, por misericordia, yo no voy a mandar la persecución? Eso sería hacer a Dios, ¿qué? Mentiroso. Eso sería decir de que Dios no es capaz de cumplir. Y si a su propio Hijo, dice Pablo, no lo escatimó, ¿cómo va a escatimar el cumplir su palabra por nosotros en este último tiempo? Nosotros debemos de saber y entender de que Dios sí va a cumplir lo que dice su palabra. Y por esa razón debemos de entender, de estudiar, de profundizar y de aprender a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a ejemplos saludables. Gálatas capítulo 4, verso 4. Cuando llega el momento del cumplimiento del evento, Dios lo va a cumplir. En el caso de la encarnación, dice Gálatas 4:4. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, dice, Dios envió ¿qué? A su Hijo nacido de mujer y nacido súbdito de la ley, para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley. Llegado el cumplimiento del tiempo, Dios es exacto, Dios es cronológico, Dios es fiel. Cuando Él ha dicho algo, lo cumple. Ejemplo de Cristo, Marcos capítulo 1. Yo puedo atreverme a decirles a ustedes que si algo detenía de que Herodes encarcelara a Juan el Bautista, era de que era necesario que Juan bautizara a Cristo primero. Ya una vez lo había bautizado, la Biblia dice que inmediatamente el rey Herodes encarceló a Juan y por último lo decapitó, porque él ya había cumplido lo culminante de su misión. No solo anunciar el camino y preparar al mundo para el encuentro con Jesús, sino bautizarlo para recibir su ungimiento mesiánico y ministrar 3 años y medio con la predicación. Les invito a leer Marcos 1, 14 y 15. Oiga las palabras de Cristo después de este enunciado. Después de que Juan fue encarcelado, dice, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, ¿qué fue lo que dijo él? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Señores, Dios es fiel en cumplir lo que Él ha dicho. En este momento les recuerda, señores, se les está acabando la gracia. Solo les queda ya una semana. Y ya estamos en la mitad de la última semana. Amén, hermanos. Leamos Lucas capítulo 13, del verso 6 al 9. La parábola de la higuera estéril le vuelve a confirmar lo mismo con mucha exactitud el Señor a ellos y les dice lo siguiente. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortará después. Con esta parábola, ¿qué creen ustedes que Cristo les estaba diciendo? Señores, yo mismo bajé del cielo a venir a ver la condición de mi propio pueblo. Vine a buscar resultados en mi pueblo. ¿Y qué? No los hay. ¿Y qué? Córtalo. Y yo le pregunto a usted, ¿qué le sucedió a Israel natural? ¿Qué les dijo Juan el Bautista? El hacha está puesta a la raíz del árbol, y árbol que no dé buen fruto, ¿qué? Será cortado, ¿qué? Y echado al fuego.
Israel fue cortado, porque el juicio que Cristo hizo en sus 3 años y medio en ellos, al ver sus resultados, no encontró lo que él deseaba, porque Israel no estaba viviendo a la altura del tiempo profético en que vivía. Los hechos se estaban cumpliendo y ellos tranquilos de la vida, creyéndole al sabio, al rabino, al intérprete de la ley y no creyéndole a la palabra, ni mucho menos a su mejor exponente, que fue nuestro Señor Jesucristo. Y ahí podemos ver los resultados. Cristo les dijo a ellos: no han dado el término de la medida que yo espero, fueron cortados. Y ahora viene la pregunta para cada uno de nosotros. Y nosotros que sabemos de que el Señor está efectuando ahora un juicio investigador, ¿qué es lo que Cristo está viendo en nosotros? ¿Está viendo los resultados que Él espera? ¿Está viendo las actitudes correctas? ¿Está viendo personas que están viviendo a la altura de la emergencia del tiempo y que saben que se está acabando el tiempo de la gracia? ¿O está viendo con dolor y tristeza que nosotros también, al igual que los del tiempo antiguo, estamos revelándole al mundo con nuestra vida que estamos en una asombrosa ignorancia también del tiempo que se está acabando y que Cristo va a venir y quizás no vamos a estar desarrollando el carácter que califique para la vida eterna? Voy a finalizar con citas del testimonio del Señor. Y antes de leerlas quiero aclararles algo. Cuando hablamos de ignorancia hay 2 tipos de ignorancia. Hay una ignorancia que es la de aquellos que nunca tuvieron una oportunidad de conocer. Pero esa no es la que se aplica para nosotros como pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque usted tiene la Biblia. Ni siquiera se puede comparar a la ventaja que tenía el judío. El judío tenía la Escritura, pero eso lo tenía que el Antiguo Testamento. Usted tiene que Antiguo y Nuevo. El judío tuvo profetas y sus últimos profetas llegaron a Juan, que preparó el camino del Señor. ¿Sí o no? La ley y los profetas hasta Juan profetizaron. Pero usted tiene el testimonio de Jesús en los últimos días, que es el Espíritu y profecía. ¿Y cree usted que Dios no se lo va a tomar en cuenta eso? Como para preguntarle a usted: ¿qué hiciste con tu vida? ¿O por qué no diste el resultado deseado? Son cosas importantes. Pero la segunda categoría de ignorancia es la de aquellos que son ignorantes voluntarios, porque no les da el anhelo de conocer la voluntad de Dios. Porque teniendo acceso a la Biblia y a los testimonios, no los estudiamos. Porque no queremos comprometernos con Dios al saber todo lo que Él demanda de un cristiano. ¿Y cree usted que la consecuencia va a ser sencilla por eso? Yo creo que ninguno de nosotros va a poder decirle algo a Dios en aquel día, porque no habría ninguna cosa que justificara la ignorancia. Libro Maranata. En la página 261 dice: los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. Pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Satanás procura arrebatar toda impresión que podría llevar a los hombres por el camino de la salvación. Ahora en la página 272 dice: los cristianos profesos que lleguen sin preparación al último y terrible conflicto, confesarán sus pecados con palabras de angustia consumidora, mientras los impíos se reirán de esa angustia. Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de gracia les es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento. Todos los que se aferren a las promesas de Dios como lo hizo Jacob, y que sean tan sinceros como él lo fue, tendrán tan buen éxito como él. Libro Eventos de los Últimos Días. Página 222, dice:
Los que tienen una oportunidad de oír la verdad, y sin embargo no se esfuerzan por oírla ni comprenderla, pensando que si no oyen no serán responsables, serán considerados culpables ante Dios lo mismo como si la hubieran oído y rechazado. No habrá excusa para los que elijan caminar en el error cuando podrían haber entendido lo que es la verdad. Jesús, en sus sufrimientos y muerte, ha hecho expiación para todos los pecados de ignorancia. Pero no se ha preparado remedio para la ceguera voluntaria. No seremos considerados como responsables por la luz que no ha llegado a nuestra percepción, sino por la que hemos resistido y rechazado. Que Dios ayude a prepararnos para el fin, es mi deseo y oración.